Y Poinsett llega con unas instrucciones pues un poco excesivas de un tratado comercial con ciertas excepciones y muchos privilegios, como nación más favorecida, además devolver a los esclavos fugitivos de Estados Unidos, y mover un poco la frontera tan al sur como fuera posible para que el río Rojo y el río Arkansas quedaran dentro de los Estados Unidos. Poinsett no era ese monstruo y espantoso que nos pinta la historiografía mexicana. Realmente tiene razón Wright cuando dice Joel R. Poinsett, Under-Satire America. Realmente era uno. Pero allí estuvieron frente a frente dos que eran de la misma, hombres del mundo, gentes bien, los dos bastante letrados, que habían visto, tenían cierta experiencia internacional. No, entonces, en cuanto a las fronteras, dice nada. Alamán dice, nosotros nos amparamos en el tratado que firmó España, porque esas son nuestras fronteras, y como es el territorio lo heredamos nosotros. Dice cómo. Y Alamán no lo vuelve a mencionar. Poinsett no lo vuelve a mencionar. Y los lineamientos que fija Alamán, a pesar de que es sucedido por estos yorquinos asquerosillos, lo que nos sacan, fue una pérdida, realmente fue una gran pérdida, porque él tenía una visión bastante justa de lo que había que hacer ahí, incluso en términos no solo políticos, sino sobre todo económicos, porque él tenía muchas ideas económicas. Lástima que no tenía mente empresarial, pero sí hubieran podido sacarla a otros. De volver a emprender la cosa de las textiles, pero ya modernos, la agricultura, meter todas las máquinas que había visto. Empieza a pedir que le manden cabras y vicuñas y de todas partes, y semillas de todas clases y todo, unos para el jardín botánico y otros para producir y para mejorarlas. Entonces, igual que en 30-32 con su plan del pacto de familia con Latinoamérica, no lo piensa como pues un poco la cosa idealista, utópica de Bolívar, de esa reunión así un poco absurda. No, él piensa como una coalición para defendernos de los demás y obligar a España y al Vaticano un poco a negociar bajo nuestros términos. Creo que esas dos cosas tenemos que reconocerla. Leer la historia es una gran lección, pero leer sus memorias y su correspondencia y todos los tratados políticos y sus discursos, el discurso en el que justifica ante el Congreso por qué mandó el ejército, realmente es una muestra de que era estadista. Lástima que no fuera político como don Benito o don Porfirio, ¿verdad? Eso sí se las sabían todas. Eran estadistas, pero también eran políticos. Muchas gracias. Bueno, antes de abrir la sesión de preguntas, no sé, Andrés, si quisieras tú agregar, comentar. Pues yo creo que han sido dos magníficas exposiciones, porque sí hacen ver muy intensamente esa cualidad de un Alamán que lo que usted quería recordar es la primera frase, el último párrafo de sus memorias. Sí. En resumen, he servido a mi país con buen celo. Con buen celo. Eso, a mí me parece que eso es... sí, y ese buen celo lo lleva a ese desencanto cada vez mayor frente a situaciones ingratas, que pues el proyecto político de Alamán final no es el del Alamán que sirvió a su país como consejero durante muchos años, ¿no? Incluso era un hombre de legalidad, eso es muy interesante. Sí. Entonces, sí, estas reformas de las que nos ha hablado la doctora Andrews son muy interesantes, porque es para equilibrar un régimen que a él no le gustaba. Que no funcionaba, Andrés. No gustaba en un principio, pero estuvo de acuerdo en que tenía que asumirlo y
lo asumió como funcionario. Entonces hay una ética... Por eso es tan injusto que digan que era Es centralista. que nunca siempre decía que se tenía que mantener a todo costo, ¿no? Sí. Entonces, eso sí lo defendió como funcionario, entonces optó por otra legalidad, porque no cabe duda que es Alamán es el autor intelectual, yo creo que el autor técnico es Teodosio Lares, de las bases para la administración de la República hasta que se promulgue la Constitución, lo que nunca ocurrió, ¿verdad? Esas bases de 1853 que dotan a Santana, al presidente de la República. Santana es la única carta que tiene, ¿ya? Con poderes. Y el modelo es una dictadura modernizante. El modelo es lo que está ocurriendo en Francia. Alamán cita en el prólogo de su tomo quinto de su historia, donde hace el diagnóstico y expone ya los elementos de su proyecto. Dice un diagnóstico negativo, dice, pero a un diagnóstico negativo tengo que responder con qué medio posible para el país. Es cuando hace ese diagnóstico. Alamán está citando la Constitución del 14 de enero de 1852, en la que se hace presidente vitalicio a Luis Napoleón. Dice, y este va que vuela para monarca, y dice, para que no pase eso en México, vamos a hacer. Entonces, si es un hombre que tiene ese culto de la legalidad y de la administración, y ahí, bueno, pues se empalma con Lares, que no cabe duda que era un talento y un hombre de una capacidad completamente jurídico-administrativa espléndida. Y otra cosa, bueno, no le funcionó, hay que tomar en cuenta, Alamán murió a menos de 2 meses de su nombramiento. No hubiera podido con la situación. Yo creo que ya la situación era otra y sí se necesitaba una revolución liberal como la de Ayutla, levantada desde los intereses que se conmovieron, no los de los militares encargados de las aduanas, era como fuerte, estaban siendo encausados porque tenían los cortos de las aduanas desde Acapulco hasta acá. Entonces, al ser removidos, se levantaron, bueno, pero se levantaron, y esto lo vio muy bien el mundo Bormann. Hay que volver a leer ese espléndido trabajo de Bormann sobre precedentes y sentido de la Constitución de Ayutla. Todos proponen una dictadura liberal, es decir, en lo que es una réplica de las bases, y hay que ver el estatuto provisional que escribe la Fragua para justificar, para instrumentar la Constitución, el movimiento de Ayutla, incluso ya frente al Congreso Constituyente del 56, que se veía venir otra república federalista, ya había optado por el federalismo, otra vez, con un Congreso unicameral, una Asamblea Constituyente permanente, tremenda, contra la que van a luchar Juárez y Porfirio Díaz, cada uno a su manera y estilo y con todas las ganas, y finalmente, solo gracias a esa capacidad política de lograr un equilibrio y una posibilidad de gobierno frente a un Congreso que estaba dispuesto a no dejar gobernar. Eso es lo que pasa. Por eso Alamán se va haciendo antiparlamentario y finalmente antidemocrático. ¿Por qué? Porque ve los cuerpos elegidos renovados, son los responsables, y ahí está. Yo creo que está muy bien apuntado esto que